Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, queridos amigos, vamos a hacer estos preciosos zarcillos tejidos a crochet. Miren qué cuchi, qué bellos se ven. Y bueno, espero que se queden en el video para que puedan ver el paso a paso. Otra cosa chicos, si le molesta la barra de subtítulos, pueden darle a la tuerquita y así los van a desactivar, porque ya en otros videos en los comentarios me han dicho que la parte de abajo que sale de los subtítulos no les deja ver el paso a paso. Así que si esto te sucede a ti, pues puedes darle a la tuerquita y desactivar los subtítulos. Bueno chicos, para comenzar a elaborar estos preciosos zarcillos, vamos a utilizar nuestro hilo blanco, de preferencia lo más delgado que lo encuentren. En esta ocasión estoy trabajando con una aguja 1.25. También voy a utilizar una cadena dorada de 9 argollas, pepitas doradas, una sola pepita dorada voy a utilizar, que es la de aquí arriba, y también voy a utilizar estas piedritas para las flores de abajo, respectivo hilo y también aguja. Entonces vamos a comenzar primero con la florecita de aquí arriba. Voy a poner esta por acá. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Y luego que tenemos nuestro anillo mágico, vamos a subir con 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos de 3 sacadas. Luego 3 cadenas y hacemos un punto deslizado. Este proceso lo vamos a repetir 5 veces dentro del anillo mágico. Nuevamente 3 cadenas, dos puntos altos de 3 sacadas, hacemos 3 cadenas, un punto deslizado, nuevamente hacemos 3 cadenas, dos puntos altos de 3 sacadas, tres cadenas,
punto deslizado, 3 cadenas, 2 puntos altos de 3 sacadas, tres cadenas, punto deslizado, nuevamente 3 cadenas, 2 puntos altos de 3 sacadas, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, 1, 2, 3 y finalmente terminamos con un punto deslizado. Cortamos, sacamos aquí y procedemos a apretar. Apretamos lo más que podamos. Y distinguimos nuestros pétalos. Ahí está. 3, 4, 5. Ya tenemos la parte de adentro, o la parte de arriba, perdón, de nuestro zarcillo. Ahora procedemos a hacer un nudito por la parte de atrás. Vamos a sacar primero, chicos, todo lo que es la parte del tejido y luego vamos haciendo las otras partes. Procedemos a cortar, lo dejamos un poquito largo ya que esto lo vamos a pegar con silicón o con pegaluca. Ahí está la flor que vamos a utilizar para la parte de arriba. Ahora vamos a hacer las florecitas que vamos a utilizar para la parte de abajo. Son 6 florecitas. Ya yo he hecho por aquí 4 para ir adelantando. La vamos colocando por aquí y les voy a enseñar a hacer las florecitas más pequeñas. De igual forma hacemos un nudo deslizado, metemos nuestra aguja, pasamos, hacemos una argolla, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, hacemos un punto deslizado, luego otra vez 3 cadenas, 1, 2, 3, nuevamente hacemos un punto deslizado, tres cadenas nuevamente, 1, 2, 3, nuevamente hacemos el punto deslizado, otra vez 3 cadenas. Este proceso lo vamos a hacer hasta que obtengamos 5 pétalos. Nuevamente punto deslizado, llevamos 4 pétalos, 3 cadenas nuevamente,
punto deslizado y terminamos. Sacamos el hilo, procedemos a apretar 1, 2, 3, 4, 5. Apretamos bien y este hilo lo vamos a perder por la parte de aquí. Metemos, tomamos el hilo, tiene que ser en el otro pétalo. Esto nos va a ayudar. Tiene que ser en el otro pétalo. Esto nos va a ayudar a que la flor se vea cerradita. Apretamos un poquito más y procedemos a amarrar. Cortamos. Nos va quedando de esta forma y vamos a hacer la florecita que falta. Igual, nudo deslizado, tomo, y comienzo con 3 cadenas. 1, 2, 3, punto deslizado, nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3, punto deslizado, 1, 2, 3, punto deslizado, llevamos 3 pétalos. Uno, 2, 3, punto deslizado y me falta una. 1, 2, 3 y punto deslizado. Sacamos, cortamos, sacamos completo, apretamos por la parte de atrás y vamos a pasar este hilo. Ya les dije que lo vamos a esconder para acá y nos sirve para cerrar nuestra flor. Seguimos apretando. Y ahora sí, procedemos a amarrar. Bueno, ya tenemos nuestra flor de la parte de arriba y tenemos las florecitas que van a ir en la parte de abajo de la cadera. Ahora lo que vamos a hacer, para darle ese toque dorado y diferente a la flor, vamos a utilizar este hilo. Este hilo se consigue en las bisuterías, en los adornos. Generalmente es el hilo dorado que se utiliza para colocarle a las tarjetas de los recuerditos. Entonces este es el hilo que vamos a utilizar, pero vamos a tomar una aguja de tejer más pequeña que la que estábamos utilizando. En esta ocasión vamos a utilizar esta 0.75. Vamos a ver si nos va bien con la de 0.75 y si no, pues utilizamos una más pequeña. Vamos a tejer lo que es el borde de nuestra flor. Lo vamos a hacer con puntos bajos. Vamos a mostrarle aquí. Tomo mi hilo y comienzo desde el borde de la esquina de acá. Paso mi hilo
que es un poquito pequeño, pero sí se puede. Lo saco y ya lo tengo por aquí. Y vamos a tejer los puntos bajos aquí. Siempre es importante que esta parte la dejemos larga, porque a la final esa es la que se va a meter para adentro. Entonces comenzamos un punto bajo y voy tejiendo toda esta parte. 2 puntos bajos por aquí, 3 puntos bajos. Este hilo no corre mucho. 4 puntos bajos y ya va. 5 puntos bajos. Y vamos a hacer otro más aquí. 6 puntos bajos. Quedando de esta forma. Estiro el hilo, corto, saco por aquí y este hilo lo voy a meter por el huequito este que está acá, al igual que este también va por este huequito que está aquí. Esto va a hacer que la flor se vea un poco más pequeña. Correcto. Y comienza a quedar de esta forma. Ese proceso lo voy a repetir hasta el final. Vamos a hacerlo nuevamente aquí para que ustedes vean cómo se va haciendo. Se lo voy a hacer 2 veces y lo otro si lo hacen ustedes. Tomo el hilo y comienzo con el borde, la esquina de acá de la flor. Tengo mi hilo aquí y comienzo. Generalmente son de 5 a 6 puntos bajos. Un punto bajo. Dos puntos bajos. 3 puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Cinco puntos bajos. Aquí se me peló, pero sí la puedo sacar. Y aquí voy a hacer otro más, 6 puntos bajos. ¿Sí? Eso es correcto. Vamos a hacerle aquí un séptimo punto bajo. Y estiro. Corto. Uy, que no se me vaya a salir. Salió. Y ya saben, esto para el huequito de la mitad. Uno. Y me falta el del lado de acá. Este también lo tengo que meter. Listo. ¿Ven cómo está quedando?
ese proceso lo voy a hacer hasta el final. Bueno chicos, una vez que hemos terminado de hacer todos los bordes de nuestros pétalos, va a quedar de la siguiente forma. Fíjense cómo quedan por detrás todos los hilos. Y por delante se ve así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de atrás vamos a coser estos hilos para asegurarlos. De todas maneras, esto no se va a ver porque recuerden que aquí va a llevar silicón o cualquier pega que ustedes quieran utilizar. Tenemos que tratar de asegurarlo bien para que no se nos vaya, ya que si se nos va pues perdemos el trabajo. Ahora sí, una vez que está cosido, cortamos todos los pelitos y este mismo hilo lo vamos a utilizar para colocar nuestra piedrita dorada. Quedando de esta forma, ¿ven? Lo pasamos varias veces. Rematamos nuestro trabajo por la parte de atrás. Y lo pasamos una vez más. Y listo. Con el mismo hilo vamos a pegar la cadenita de 9 argollas por la parte de atrás. Fíjense, en el anterior la coloqué justo en medio de 2 pétalos. De esta forma, más abajo de la mitad. Entonces tiene que ir justo en medio, voy a hacerlo en este, justo en medio de 2 pétalos, más abajo de la mitad. Ahora sí, comienzo por aquí. Tiene que ser a la misma distancia porque si no nos va a quedar un zarcillo más largo que el otro. Y con esas cosas pues sí hay que realmente tener cuidado. Yo siempre he dicho que la parte más difícil de elaborar un zarcillo es elaborar el segundo zarcillo, porque el primero es súper fácil, pero en el segundo todas las medidas se tienen que cuadrar, porque si no va a quedar muy diferente. Procedemos a rematar nuestro trabajo. Vamos a hacerlo por aquí. Se nos pasó.
y listo. Va quedando de esta forma, ¿ven? Ahora, una vez que tenemos nuestra cadena lista, vamos a proceder a pegar lo que es el zarcillo en la parte de atrás. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de silicón. Esta es la basecita que vamos a pegar en la parte de atrás de nuestro zarcillo. Con silicón. Colocamos de una vez su taponcito. Eso es. Y así va quedando nuestro zarcillo. Ahora vamos para la parte de abajo. Como pueden ver, elaboramos las florecitas, estas pequeñas que van en la parte de abajo. Ellas van 3 y 3. Pero antes de colocarlas, vamos a colocarle la piedrita dorada que lleva en el centro. Insertamos por la parte de atrás nuestra aguja y aquí tomamos la piedrita dorada. De esta forma. Este proceso lo vamos a hacer con las 5 florecitas que restan. Y luego, con la ayuda de nuestro mismo hilo, vamos a unirlas a las cadenas. Vamos a pasarla unas 3 veces. Y listo. Ok. Como podemos fijar, estas 3 están en la parte de abajo. Vamos para la última cadena a colocar nuestras florecitas. Y la vamos amarrando y la vamos pasando por la cadena. Rematamos aquí antes de colocar la tercera y la colocamos. De esta forma. Y vamos a pasar la aguja de lado a lado. Eso sí, tratando siempre de tomar la mitad. O sea, traten de no coser a los bordes, porque si cosen a los bordes, como que les va a quitar movimiento a la flor, porque entonces va a quedar de los pétalos así como acachapada. Finiquito por aquí, remato
empezar. Miren cómo está quedando. Está quedando perfecto. Ahora cortamos el hilo en la parte de abajo y vamos a colocar las florecitas de más arriba. Aquí yo trato de levantarle un poquito los pétalos. Me gusta hacerlo de esa forma para que se vea más como una flor y no se vean así acachapados. Ok, va quedando de esta forma. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, pero en mi caso le coloqué una florecita en la mitad. Vamos a colocársela, pero antes de eso vamos a contar en qué argolla exactamente es. 1, 2, 3, en la 4, pareciera que es en la 5, bajando. En la argolla 5 bajando. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sí, en la argolla 5 bajando. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, al parecer, es que vamos a colocar nuestras otras 3 florecitas. Es muy importante llevar los cálculos, contar, porque si no, nos van a quedar diferentes. Comenzamos con una. Ya saben, traten de coserla en la mitad. Traten de no agarrarle mucho los bordes. Antes de continuar vamos a verificar si sí es ahí. Sí, es ahí. ¿Ven? Ok. Continuamos con las otras florecitas. Y que agarre la argolla. Finalmente, la última. Y ahora sí lo vamos a pasar de lado a lado. Metemos aquí y vamos a tratar de salir por acá. Metemos aquí y tratamos de salir por aquí. Metemos por acá y tratamos de salir por esta mitad o por un ladito. Esto lo vamos haciendo hasta terminar de rematar todas nuestras florecitas y hasta que nosotros estemos seguros de que nos ha quedado bien. Paso por la argolla y aquí abajo voy a rematar. De todas maneras, si ustedes lo desean, pueden agregar silicón o pueden agregar cualquier tipo de pega para terminar de asegurar su trabajo. Miren chicos cómo quedan estos zarcillos tejidos a crochet. Realmente me parecen que son muy lindos y muy elegantes. Espero que los puedan hacer. Y bueno, cualquier cosa me dejan sus comentarios en el video.